Dios, una vez más que estamos en este lugar. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Hoy pues Ministerio de Alabanza solo tenemos el 40%, ¿verdad? Porque el 60% está fuera por razones obvias y justificables. Así que el próximo domingo, Dios mediante, estará el 100%. Algunos hermanos están fuera. Pregunta, ¿dónde estamos? Hechos 21. ¿Y dónde quedamos la pasada semana? Versículo 16. Oye, está bueno, está bueno. ¿Cuáles fueron las ciudades que Pablo recorrió antes de llegar a Jerusalén? Bueno, ¿verdad? Primero fueron a Cos, después a Rodas, donde se encuentra el coloso de Rodas, se encontraba porque eso no existe. Luego llegaron ¿a dónde? A Patara. Luego ¿dónde? A Tiro. Luego pasaron por Ptolemaida y luego caminaron hacia ¿dónde? Cesarea. Entonces ahí dejamos, ¿verdad?, la pasada semana. Ahora le invito, vamos a seguir con los versículos 17 al 25. Y vamos a leer esa porción bíblica y luego desarrollamos esos versículos. Capítulo 21, versículo 17 al 25, leemos de la siguiente manera. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludados, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos los oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se le has informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Padre, te damos gracias por una vez más darnos la oportunidad de exponer tu palabra. Que la misma, Señor, caiga en terreno fértil y dé su fruto con al 30, 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Como sabemos, Pablo había propuesto llegar a Jerusalén para estar en Jerusalén cuando se celebrara la fiesta de Pentecostés. La semana pasada recordamos que la fiesta de Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua. Pablo había celebrado la Pascua en Filipo, ahora quería estar en Jerusalén para la fiesta. Sabemos que esa fue una razón por la cual él tomó el barco en Fenicia para ser más rápido
más corto el viaje, que le tomaría solo 5 días en un barco más grande y más veloz. Entonces podemos suponer que sí llegó a tiempo para la fiesta, porque ese era el propósito. Él se había propuesto y había planificado llegar ahí. Es probable, dice que el versículo, ¿verdad?, que los hermanos estaban gozosos. Recordemos en capítulos anteriores que Pablo se le había hablado de que iba a venir una hambruna en Judeas. Y él había colectado algunas ofrendas entre los hermanos, incluyendo en Corintios, y probablemente parte del gozo de estos hermanos había sido por eso que estaban trayendo. ¿Cuántos se gozan cuando le traen regalo? Solo Pedro se goza porque solo Pedro se ríe. Es bueno recibir regalos. Estos hermanos estaban en una necesidad y Pablo y los que con él estaban trajeron esas ofrendas que habían colectado. Pero también había otra razón primordial por la cual estos hermanos se gozaron de ver la unidad entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles, porque recordemos que Pablo llegó a Jerusalén y ¿quién iban con él? Habían algunos hermanos que eran gentiles, convertidos a Cristo, pero no eran judíos. Al ver esto, me imagino que se gozaron porque habían unidad. Aquí vemos personas de diferentes países, diferentes regiones, pero qué bueno es cuando podemos venir bajo la bandera de Cristo y todos a unas adorar al Señor. Eso trae gozo. Cuando podemos derribar las fronteras, las barreras étnicas, regionalismo, raza, porque el único que puede unir a todas las personas en una sola misma cosa es Jesucristo. Los gobiernos hacen programas, planifican programas para poder reconciliar diferentes personas, diferentes grupos étnicos, pero eso no funciona, porque solo cuando el corazón es transformado a través del poder de Cristo, podemos entonces tener una misma unidad, porque estamos bajo el mismo Espíritu. Amén. Era evidente. Cuando ellos vieron que estos gentiles llegaban con Pablo, se dieron cuenta, era una evidencia de la obra de Dios salvadora en el mundo gentil. Recordemos que la puerta de la salvación se abrió a los gentiles. ¿En qué capítulo de Hechos lo vimos? Pedro enseñó ese capítulo. El 10, ¿verdad? Con la conversión de Cornelio. Tienes que repasar, porque vamos a hacer un test. Cuando terminemos este viaje por el libro de los Hechos, vamos a hacer un examen de todos los 28 capítulos. Así que tomen nota, porque eso va a suceder. Recordemos que Pablo y su compañero, después de haber dejado la casa de Felipe, el evangelista, ¿a dónde fueron? ¿Fueron a dónde? Hacia Jerusalén. Dice el 18, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos los demás ancianos. Recordemos que Jacobo es el mismo Santiago. Este es el medio hermano de Jesús, no Jacobo, el hermano de Juan, que ya para este tiempo había sido decapitado. Este es Jacobo, el medio hermano de Jesús. Y mire qué interesante, que aquí solo menciona a Jacobo, solo menciona a los ancianos, no menciona a los demás apóstoles, solo menciona a Santiago. Recordemos que habían ya pasado 7 años desde el concilio que se reunió en Jerusalén. El Señor le había dado un mandato a los apóstoles, a los discípulos. ¿Cuál era? Hechos capítulo 1, versículo 8. Y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigo en Judea, Jerusalén, Samaria y los últimos de la tierra. Entonces, es probable
que los demás apóstoles habían iniciado obedecer ese mandato y encargaron a Santiago y a los demás ancianos el liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Recordemos que el concilio que se habla en el capítulo 15 de Hechos, se determinó que los gentiles no debían convertirse al judaísmo antes de ser cristianos. Recordemos que esa era la disputa que había, que los judíos querían judaizar a los gentiles y decían primero tienen que pasar por los rituales de la ley de Moisés antes de ser cristianos. Y ellos determinaron que no, los gentiles no tenían que convertirse a ser judíos antes de ser cristianos. Porque la Escritura misma y el Espíritu Santo había dado testimonio que el Evangelio estaba disponible y era para todos los pueblos. Entonces los apóstoles ya habían comenzado esa tarea de esparcir el Evangelio. Ellos ya habían salido y dice aquí algo interesante, los ancianos. Cuando Jesús inició su ministerio, primero envió a los apóstoles de 12 en 12, ¿recuerdan? Envió de 12 en 12, le dio poder para expulsar demonios, sanar enfermedades. Y luego dice en Lucas que después mandó de 12 en 2 ¿a cuánto? ¿A cuánto? A 70. Podemos entonces hacer una conjetura aquí. El Sanedrín judío estaba compuesto por ¿cuántas personas? 70. Entonces podemos decir que algo paralelo aquí de Jesús a la iglesia, empezó algo paralelo aquí con 70 ancianos. Entonces podemos hacer la conjetura también, me perdona los teólogos Pedro e Israel, podemos entonces hacer una conjetura aquí de que quizá esos 70 que ahora son los líderes de la iglesia de Jerusalén, pueden haber sido esos 70 que se enviaron después de haber mandado a los apóstoles en 2, pero los apóstoles estaban por arriba, luego están ellos, los 70, los ancianos. Y es probable que había esa cantidad de personas porque acuérdense que cuando empezó el Evangelio, ¿dónde empezó el Evangelio a dar fruto? Fue Jerusalén, fue ahí, había muchas personas que se habían convertido. Vemos que ellos empezaron algo aparentemente similar a lo del Sanedrín judío. Dios, y aquí voy a entrar a otro tema controversial para muchos, porque hoy todavía existen los apóstoles. Dios había determinado que después de la partida, después que se fueran los apóstoles, la iglesia del Señor iba a ser dirigida por ancianos. La palabra ancianos es una palabra que se intercambia con la palabra pastor o obispo. Si no había más, después de esa generación de los primeros apóstoles, ya no iba a haber más apóstoles. ¿Cómo lo sabemos? El último apóstol fue el apóstol Pablo. ¿Y qué eran los requisitos cuando Judas se ahorca? Que el primer capítulo de Hechos, se reúnen los apóstoles para elegir quién iba a sustituir a Judas. ¿Cuáles fueron los dos requisitos que ellos pusieron? Que hubiera caminado con Jesús y haberlo visto resucitado. Entonces, ninguno de los que hoy se llaman apóstoles caminaron con Jesús ni lo vieron resucitado. Por lo tanto, no son apóstoles, son autoapóstoles, pero no apóstoles. Vamos a ver algunos versículos bíblicos donde se nos enseña que la iglesia después de la era apostólica iba a ser gobernada, dirigida por ancianos, pastores, obispos, que es lo mismo. Hechos capítulo 14, versículo 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor
en quien habían creído. El capítulo anterior de Hechos, capítulo 20, versículo 17 dice, y enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Primera de Timoteo 5:17, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Tito, el mismo Pablo escribiéndole a Tito, le dice, capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. No dice apóstoles, dice ancianos, pastores, obispos. Pedro en su primera carta, no Pedro Lugo, sino Pedro el apóstol, dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 14, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ancianos, pastores, no apóstoles. ¿Estamos claros en eso? Amén, qué bueno que esta iglesia cree eso. Así me gusta, ese amén fuerte, así. Regresemos a Hechos capítulo 21, versículo 19. Dice versículo 19, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo le presentó a Jacobo y a los ancianos prueba contundente de cómo Dios había y estaba cambiando las vidas de los gentiles. La prueba más veraz que Pablo le dio a ellos era que podían ver a Pablo reunido con creyentes gentiles. Esa era una prueba eficaz que ellos podían ver de que Pablo, siendo, como él dice, fariseo de la tribu de Benjamín, estaba comulgando y estaba llegando a Jerusalén con cristianos gentiles. Ya para ese momento ya Pablo había entregado la ofrenda. No lo voy a leer esa escritura, pero los que están anotando pueden buscar eso en Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30, cuando se habla de la hambruna y Pablo ordena que se recoja ofrenda, y Primera de Corintios 16, 11. Pero la prueba más grande que ellos pudieron ver es ese amor que mostraron los cristianos gentiles al ponerse a tomar la causa del sufrimiento, de la penuria de los hermanos que estaban en Jerusalén, llevándole ofrenda y enviándole ayuda. Y qué bueno es cuando nosotros como cristianos nos acordamos de aquellos que necesitan nuestra ayuda. Y qué bueno que esta congregación es una congregación que se identifica con el campo misionero, con otro ministerio y ayuda en tiempo de necesidad. El año pasado, cuando hubo el huracán que destrozó la costa oeste de la Florida, gracias a ustedes nosotros pudimos enviar una ofrenda a Disaster Relief, el ministerio de la convención que ayuda cuando hay desastres naturales. Y eso es lo que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer. A acordar, a participar del sufrimiento
y de la necesidad de los demás. Y ellos vieron eso. Pero es importante ver algo aquí en este versículo. Pablo no presentó evidencia o cosas genéricas ni generales. Dice que él dio una por una. Me imagino el tiempo que Pablo tomó para decirle a estos ancianos y a Jacobo todas las cosas que Dios había hecho. Pero más importante es ver que en todo momento Pablo le dio la gloria a Dios. Pablo le dio la gloria a Dios. No, porque que yo fui muchacho. Y eso fue candela allí. Yo ponía las manos y la gente brincaba, la gente saltaba, la gente se sanaban. Pero no nosotros. Pablo en todo momento dice lo que Dios hizo a través de mí. Nosotros sin Dios y sin el Espíritu Santo somos simplemente nada. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos si no es por la gracia, por la misericordia, por el poder de Dios que habita en nosotros. Nunca pensemos que Dios lo usa a usted o a mí por lo mucho que oramos, por lo mucho que ayunamos, por lo mucho que hacemos, no hacemos. Dios nos usa simplemente por su gracia y por su misericordia. Ahora, no estoy diciendo que no oremos, no estoy diciendo que no practiquemos esos ejercicios espirituales, pero lo que estoy diciendo es que no pretendamos que es por lo que nosotros hacemos. Es porque Él quiere y por su gracia y por su misericordia. Versículo 20 y 21 dice, cuando ellos los oyeron, después que Pablo le da el reporte, le dice todas las cosas, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, qué inteligente son esta gente, ¿verdad? Primero elogian a Pablo, ¿verdad? Le dicen, ya ves, hermano Pablo, ya ves todas las cosas que Dios ha hecho, ya ves todo lo que ha pasado. Y mira cuántos judíos se han convertido. Aquí no está el pero está en otra manera. Dice, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Aquí está el pero, 21. Pero, ¿qué indica un pero en una oración? Una negación de lo que se habló anteriormente. Algo negativo, viene algo negativo. Pero se le ha informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles, apostatar de Moisés, diciendo que no circuncidan a sus hijos ni observen las costumbres. Los judaizantes, aquellos que pretendían que los cristianos se convirtieran en judíos y empezaran a guardar toda la ley de Moisés y participar de los ritos judíos, se habían encargado de venir a Jerusalén y decir a los apóstoles, a Jacobo y a los líderes, que Pablo estaba haciendo algo malo. Y siempre va a haber alguien que busca lo malo o quiere crear contienda y cizaña. Le dice, no, mira, se está diciendo esto, si tú estás haciendo muy bien, hiciste muy bien por allá, pero, porque hay personas que viven de eso, de crear cizaña, de crear divisiones y decir lo que es, pero mucho más lo que no es. Y eso es parte de la humanidad nuestra, la humanidad caída. Ellos se habían encargado de esos rumores, diciendo que Pablo le estaba diciendo que abandonaran la ley de Moisés, los ritos y todas esas cosas. Pablo nunca renegó a su herencia judía. Pablo nunca le pidió a los judíos que dejaran la ley. Ahora, Pablo sí lo que le decía a ellos era que le dejaba bien claro, establecido, que la ley no era el medio para salvación. Si ustedes pueden seguir haciendo todo su rito, pero la ley no es el medio de salvación. Pablo mismo da evidencia de que él nunca abandonó la costumbre, que él nunca abandonó su herencia judía.
En Hechos capítulo 24, capítulo 24, versículos 11 y 12, cuando Pablo está haciendo su defensa ante Félix, dice esto: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. O sea, Pablo lo que le está diciendo: mira, hace 12 días yo estuve aquí. Acuérdense que a Pablo lo llevan es porque le están acusando de que él está pervirtiendo la ley mosaica. Y dice: no, yo no estoy haciendo eso porque hace 12 días yo estuve aquí en Jerusalén adorando en el templo. Y en otras ocasiones muestra que el hecho de que Pablo siempre quería estar en Jerusalén para las fiestas, eso indica que él siempre se consideró judío, nunca negó sus raíces judías, nunca abandonó sus herencias. Él estuvo siempre practicando eso. A Pablo, lo que Pablo se resistía era que a los gentiles se le obligara a guardar la ley y los ritos de Moisés. Eso es lo que Pablo resistía, no a los judíos. A los judíos podían seguir. Si usted es judío, se convirtió a Cristo y quiere seguir celebrando Hanukkah, quiere seguir celebrando la Pascua, eso es parte de la herencia. Ahora, que el judío que se convirtió a Cristo no venga aquí a decirme a mí que yo me tengo que reunir los sábados, o que yo tengo que guardar por obligación o celebrar alguna fiesta. Eso no procede. Pablo en ningún momento le obligó a ello. Pablo lo que le estaba diciendo es que la salvación solamente mediante la fe. La ley no salva, la ley simplemente, como Pablo le explica a los Gálatas, era el ayo para llevarlo al conocimiento de Cristo, para traerlo a la fe. La ley no salva, ni nadie puede ser salvo por la ley. El pensar que por la ley somos salvos es entonces repudiar el mensaje de salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. La salvación solamente es a través de Cristo y Cristo nada más. Solo Cristo, solo a través de la fe en Jesucristo. Entonces ellos buscaron una solución salomónica al asunto. Por eso la carta que escribe Santiago se le conoce como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Porque Santiago habla muchas cosas sabias en su carta. Él se le ocurrió una idea para salir del asunto. Estaba una encrucijada. Pablo le está contando todo lo bueno que pasó por allá, pero ahora también le están diciendo: no, él está trastornando el camino de la ley. Ellos vienen con una idea muy fenomenal. Y qué bueno cuando hay personas que buscan, mantener la unión, la concordia. Son pacificadores y buscan siempre soluciones cuando hay crisis. ¿Somos nosotros los que empeoramos la crisis o buscamos soluciones a la crisis? Que Dios nos ayude a ser siempre de los que buscamos soluciones a las crisis. Dice el versículo 22. ¿Qué hay? Pues la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues, aquí viene la solución salomónica, haz pues esto que te decimos. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga su gasto para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Habían 4 personas que habían hecho voto. Un voto nazareo. ¿Saben que cuando yo le expliqué que era un voto, ese voto? Era una manera de la persona separarse de la sida, del alcohol,
para mostrar su devoción, su entrega total a Dios. Una vez más vemos que Pablo nunca abandonó su herencia judaica, porque en Hechos capítulo 18, cuando Pablo llega a Corintio, para Pablo mostrar que no se queda contaminar con los corintios, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo hace un voto nazareo y luego paga su voto en Cencrea. Entonces, habían 4 personas que han hecho este voto. Y dice, mira, aprovecha esta situación, aprovecha esta conjetura para que ellos vean que tú no has abandonado tu tradición y sé tú el patrocinador de ellos. Ve con ellos tú al templo para que la gente vea que tú no has traicionado tu creencia. Entonces le dice que se tenía que purificar. El judío consideraba que Pablo estaba contaminado porque había permanecido mucho tiempo entre los gentiles. O sea, aparte de los judíos, sus rituales, Pablo tenía que purificarse junto con ellos. Y no solamente le piden que se purifique junto con ellos, sino que pague lo que costaba para que esta gente pagaran su voto. Al Pablo hacer esto, de él no solamente purificarse, le está pagando el dinero que cuesta para que estos puedan cumplir con su cumplir y culminar su voto. Pablo estaba haciendo un acto de caridad. Se consideraba, muchas personas al hacer esto se consideraba que estaba haciendo un acto de caridad. Y no solamente estaba mostrando ese acto de caridad, sino que también estaba mostrando que él nunca jamás había traicionado su herencia judía. ¿Qué vemos aquí? Pablo era el gran apóstol Pablo, ¿verdad? Había recorrido todos esos viajes. Sé que muchas personas dicen evangelístico, pero yo para hacer una decisión salomónica digo evangelístico y misionero. Porque hubo evangelismo y hubo establecimiento de iglesia, entonces evangelístico y misionero. Entonces vemos algo aquí interesante de Pablo. Vamos a transportarnos a ese momento, cuando Jacobo le está diciendo a Pablo, a esto. Si hubiese sido usted o yo, decimos, oye, ¿qué te pasa a ti? Si yo soy el apóstol Pablo, ¿por qué yo tengo que hacer eso? ¿Por qué tú me tienes que... Si tú ni siquiera eres... Te veniste a convertir a Cristo después que resucitó. Le podía haber hecho un montón de reproches. Pero Pablo fue obediente. La obediencia, hermano, es importante. Pablo obedeció. No se opuso a hacer lo que se le pidió. Y fue y lo hizo. No solamente obedeció, sino que mostró ese ardiente deseo de mantener la unidad de la iglesia. Algo que él pide más luego, y él pidió, vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículos 3 y 4. Escuche lo que Pablo, hablando sobre este acto que él hizo ahí de obediencia y de preservar la unidad de los hermanos, tanto los gentiles como los judíos. Dice Pablo, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Eso, Pablo no solamente escribía y daba sugerencias, daba consejos y daba ordenanza, inspirado por el Espíritu Santo, pero él también cumplía, lo ponía en práctica. Y este acto de él de obedecer a Jacobo y de ir y hacer eso, está mostrando obediencia y sumisión. 2 palabras que están en extinción en este momento, en este tiempo. La gente no le gusta obedecer, le gusta someterse. Pero nosotros como cristianos estamos llamados a obedecer y a someternos. Amén. Entonces, ¿por qué es tan importante, hermano? Para un apóstol la reputación era muy importante. Y lo mismo debe ser para nosotros los creyentes, que por nuestra obediencia se glorifique a Dios y no que por nuestra mala conducta se blasfeme del Evangelio.
Cuando Pablo le escribe a Timoteo en cuanto a cómo debemos comportarnos, le escribe de esta manera en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Imagínense que aquella persona, los judíos que no habían creído en Cristo todavía, hubiesen visto a los judíos cristianos peleándose con los judíos gentiles. Y eso es algo que se ve constantemente en este tiempo. Hermanos en las redes tirándose, porque tú crees esto, yo no creo esto, porque tú esto, y entonces los demás que no creen ni una cosa ni la otra, riéndose de nosotros. Pero mire, no diga que son hermanos, no diga que tienen a Cristo, no que todos creen en Cristo, y mira cómo están matándose. Entonces, por nosotros actuar de esa manera, el evangelio blasfemado, nosotros tenemos que procurar tener buen testimonio de lo de afuera, que cuando lo de afuera nos ven a nosotros, puede decir, esta gente realmente son discípulos de Cristo y son diferentes, no son del montón. Llegamos al versículo 25. Dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. A pesar de que Jacobo le pide a Pablo que haga ese acto de obediencia, que haga con estos hombres de esta manera, deja muy claro y lo dice, lo deja muy claro y establecido, que esto no es para los gentiles, que esto no es para los gentiles que se están convirtiendo a Cristo. Pablo debía hacerlo porque Pablo no era gentil, eso no aplicaba para Pablo. Pablo era judío, tenía que entonces seguir haciendo esto. Pero los líderes de la iglesia desde el primer momento, hermano, determinaron, por eso fue el concilio, para de una vez por todas resolver esa disputa que había. El gentil no está sujeto a guardar la ley ni participar de los ritos judaicos. No. Ellos dejaron establecido que nosotros los gentiles no debemos ser forzados a vivir como judíos, pero el judío no tiene que ser forzado a vivir como gentil. Así que si el judío mesiánico se reúne los sábados, hermano, no le critique eso. Están adorando a Dios. Es muy claro. ¿Por qué esto, hermano? La unidad espiritual del cuerpo de Cristo, ¿sabe dónde se ve mejor? ¿Dónde se realiza mejor? ¿Dónde se ejecuta mejor? En la diversidad, no en la conformidad. Y cada uno, desde nuestros diferentes trasfondos culturales y ancestrales, culturales, honramos al mismo Dios. Nosotros de esta parte del mundo, no podemos decir a los hermanos en África que tienen otra cultura, otra manera de ser. No, tiene que hacerlo como nosotros, porque si no lo hace como nosotros, está mal. Me dice que usted nos invita a uno de esos países donde las mujeres están semidescubiertas. Usted va a decir, no, que las mujeres vayan y se cubran, entonces yo vengo a predicar. No se puede desligar nuestra herencia, nuestras raíces, porque eso es lo que somos, la identidad nuestra, no la cultura. Lo importante es que en esa diversidad nosotros podamos venir bajo una bandera que se llama Jesucristo. Los de Sudamérica tienen una manera de adorar al Señor, los de Centroamérica otra, los del Caribe otra, pero todos adoramos al mismo Dios. Y no podemos encajarnos en una misma caja. No podemos hacer eso porque entonces no estamos celebrando la diversidad del cuerpo de Cristo. Y en Cristo somos uno.
No hay griegos, no hay judíos, no hay esclavos, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. En Cristo somos uno. Y que Dios nos ayude a respetar y a celebrar la diversidad que hay en medio nuestro. Porque no podemos encerrar a la gente en el molde que yo quiera. El único que puede transformar los corazones, ¿quién es? Cristo. Por más que usted quiera, usted no va a cambiar a usted mismo, ni va a cambiar a otro. Tiene que ser a través del poder del Espíritu Santo. Entonces vemos que hasta aquí Pablo obedece, pero aún obedeciendo se va a desatar, como dicen en mi pueblo. Del versículo que sigue adelante vamos a ver un revolú. Un revolú que se arma ahí. Aún Pablo obedeciendo lo que se le pidió. Y es interesante, yo le pido que no se pierda el próximo domingo, que vamos a estar mirando el versículo 26 al 36, aunque yo tenga que salir corriendo de aquí para irme temprano. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Padre amado, porque en tu misericordia a ti te plujo escogernos para salvación y no para perdición. Damos gracias porque a pesar de que somos de diferentes países, diferentes regiones, nos unes el Espíritu Santo, nos unes la fe en Cristo. Permite, Dios amado, que podamos ser obedientes, sumisos uno con los otros y siempre a ti, dándote a ti, solamente a ti, toda la gloria y toda la honra, porque nada podemos hacer, nada hacemos separado de ti. Gracias por el privilegio que nos concede de servirte, porque es un privilegio hacer algo en tu obra, Señor. Gracias porque podemos ser instrumento, los cuales tú usas para glorificar tu nombre y cumplir tu propósito aquí en la tierra. Ahora nos preparamos, Señor, para celebrar el gran memorial que tú nos dejaste. Este memorial con el cual recordamos no solamente tu muerte, sino que también anunciamos tu pronta venida. Este memorial en el cual nos unimos a una y podemos todos juntos proclamar el Evangelio de Jesucristo. Que nuestros corazones estén preparados, listos, y que hagamos esto con gozo, con alegría, con entendimiento, sabiendo, Señor amado, que con esto también te estamos adorando, porque esto es un acto de adoración. En el nombre de Jesús, amén. Pueden pasar los hermanos, tomen su